15 minutos del experimento del Dr. Wooster. Se podía ver como varios ganchos estaban anclados en Mac, tanto piernas, brazos, hombros en esas zonas estaban cortadas, como si estuvieran quitándole la piel a un animal. El Dr. Wooster estaba tarareando, eso era lo único que mantenía el silencio lejos. Tal vez si corto aquí pueda quitar esta parte, decía el Dr. Wooster mientras cortaba otro trozo de lo que cubría el cuerpo de Mac, lo que funcionaba como piel en los Worker drones. Nota de autor. Para no complicarme le diré piel y ya. Ya hace tiempo que la anestesia había desaparecido y podía sentir vívidamente cada corte y gancho en su cuerpo. Los ojos de Mac parecían estar perdidos, ya había gritado tanto que le dolía incluso hablar. La mesa donde estaba Mac estaba repleta de aceite. Fue tanto la pérdida, que el Dr. Wooster tuvo que hacerle una transfusión de aceite. Ya Mac no sabe ni en dónde estaba, se estaba planteando el cómo llegó a este lugar, ya estaba al límite de lo que podía soportar. En su otra vida nunca le tocó sentir cómo lo despellejaban vivo, es una sensación que no quiere volver a experimentar. Se podía ver como el Dr. Wooster estaba agarrando lo que parecía ser la piel que le había quitado del brazo. El Dr. Wooster la vio unos segundos, pero solo se encogió de hombros y lo tiró al lado del escritorio, como si no importara, si fuera solo un trozo de basura cualquiera. Mac no pudo ver lo que hizo y tampoco le importaba, lo único que quería era que esto ya terminara. Al principio se había resistido, pero cuando el experimento comenzó simplemente quebró su voluntad. Lloró y gritó como si fuera un niño pequeño, ya Mac no podía más. Llegó un punto donde ya no pudo gritar más y solo dejó que el Dr. Wooster siguiera con lo que sea que estuviera haciendo. Ya no le importaba que pasara, solo que terminara. El Dr. Wooster había sacado la lámina de la combinación del trozo de metal y el brazo de G. El Dr. Wooster volvió la vista hacia la piel arrancada de Mac y solo la agarró mientras iba hacia la misma máquina que combinó el trozo de metal y el brazo de G. Mac veía en el techo con los ojos perdidos, cansado, con dolor. Lo único que quería en estos momentos era dormir o estar en algún otro lugar que no sea este, pero sabía que eso sería complicado. El dolor no le permitía dormir y Mac sabía que el doctor iba a seguir cortando partes de él, así que ese anhelo era solamente eso, un anhelo que no iba a pasar pronto. Mac pudo escuchar unos sonidos que parecían ser provocados por una máquina cerca. No sabía muy bien qué intentaba hacer este dron loco, pero de algo estaba seguro, no era nada bueno. De un momento a otro el Dr. Wooster había vuelto con lo que parecía ser la piel que había cortado del brazo de Mac, pero algo andaba mal. Por alguna razón esa piel que tenía el Dr. Wooster estaba desprendiendo una sensación de calor ferviente. Mac no sabía que tenía en la mano el Dr. Wooster, pero el calor que transmitía no era algo que emocionaba a Mac para nada. El Dr. Wooster estaba envolviendo de manera lenta la nueva piel de Mac, algo que no agradecía a Mac. Mac podía sentir perfectamente el calor intenso de lo que sea esa cosa que le estaba colocando este dron. Mac no sabía que aún podía gritar, pero en ese momento lo pudo descubrir. El grito resonó en toda la habitación. El grito no salió de la habitación gracias a que estaba insonorizada. Si no fuera por eso el grito definitivamente se hubiera escuchado en toda la instalación. «Mierda niño, me vas a dejar sordo», decía el Dr. Wooster mientras se tapaba un oído imaginario. Ya sé qué hacer. El Dr. Wooster había agarrado una cinta adhesiva, había cortado un poco y se lo había puesto a Mac en la boca. Debí hacer esto desde el principio, como no lo pensé antes, decía el Dr. Wooster mientras un suspiro de alivio salía de él. El grito de Mac fue interrumpido por la cinta ya mencionada antes. Después de haber tapado la boca de Mac, el Dr. Wooster siguió con su trabajo en calma mientras seguía colocando la nueva piel de Mac, como si fuera pegamento se había adherido al brazo de Mac como si esa parte nunca hubiera sido cortada. Mac definitivamente estaba deshecho, pero aún no terminaba. El Dr. Wooster iba a seguir así hasta reemplazar toda la piel de Mac con la nueva aleación. Esto solo era el comienzo de todo. Cambio de escena G. Se podía ver cómo G estaba corriendo en las calles apresurada en volver al callejón mientras tenía a Ginger en unos de sus brazos. G estaba algo cerca del callejón, pero no sabía si podía llegar a tiempo antes que los primeros rayos de luz la alcanzaran. Estaba preocupada sinceramente. Si algún dron ve que se está quemando definitivamente estaría muerta en un par de minutos.
Pero por suerte para G no había nadie en las calles aún, era muy temprano para que los drones salieran de sus casas, pero eso puede cambiar pronto. Un fuerte sonido se pudo escuchar en las calles, un sonido de una campana, algo que en su estadía en esta ciudad nunca había escuchado. Las puertas de la mayoría de las casas se habían abierto. Junto con eso, varios drones habían salido. G había abierto los ojos del miedo, rápido escondió a Ginger en su suéter. Ginger no hizo ningún ruido ya que, si lo descubrían era probable que lo confundan con el núcleo de un murder drone. Ginger sabe perfectamente qué le hacen a los murder drones en esta ciudad. Y si no lo matan es posible que volviera con ese tipo, y realmente no quiere saber qué le iba a hacer después de hacer eso. G aumentó el paso, ya estaba más cerca, pero los rayos de luz del sol eran más rápidos. Ya habían algunos rayos de luz asomándose en la ciudad. G se había tropezado a medio camino, pero había recuperado el equilibrio antes de caer. Los drones que habían salido vieron a G raro, pero siguieron con su camino sin darle tanta importancia. G pudo entrar al callejón pero su pie se quedó atrás, un rayo de luz del sol la tocara en esa parte. G no tardó en sentir como su pierna se estaba quemando. Un pequeño sonido de dolor salió de G, pero antes de que siguiera quemándose sacó su pie. Por suerte para G nadie vio como su pie se estaba quemando, pero sí dejó un olor que notó un dron. G rápido entró al contenedor de basura junto a Ginger. G dio un suspiro de alivio, pero no dejó que el alivio de haberse salvado la dominara. Rápido sacó a Ginger de su suéter y lo puso de una manera que quedaran frente a frente. G se veía muy molesta, tanto que hizo temblar a Ginger. ¿Dónde mierda nos llevaste, pequeño bastardo?, decía G mientras sacaba sus dientes afilados de manera amenazante hacia Ginger. Ginger intentaba salirse de las manos de G, pero todos sus intentos eran inútiles. Cada vez que lo intentaba G apretaba cada vez más. No estoy para malditos juegos. ¿Dónde fue que llevaron a Mag?, decía G mientras abría la boca para comerse a Ginger. Claro, todo solo era un truco para ver si Ginger soltaba todo. Pero Ginger, aunque con miedo, no estaba dispuesto a decir nada. Le tenía más miedo al Dr. Booster que a G, y no estaba planeando decir nada. No quería estar aún más profundo de los drones que odia el Dr. Booster. Maldita sea, habla ya. La paciencia de G se estaba agotando, y al ver cómo Ginger se estaba negando a hablar solo hizo que frustrara más. Un fuerte sonido de ira había salido de G mientras lanzaba a Ginger hacia el otro lado del contenedor de basura. Ginger había impactado con las paredes del contenedor. Gracias al golpe quedó aturdido. G no dejó que reaccionara y lo volvió a agarrar. Mierda, habla ya. Realmente G nunca interrogó a un dron, solo los mataba, así que esto es campo desconocido para ella. Su vida nunca se volvió tan complicada desde que entró a esta ciudad. Desde cuando un murder drone tiene que correr de drones comunes y tenerles miedo. Definitivamente si cualquier murder drone de su grupo la viera estaría burlándose de ella por siquiera pensar en aliarse con un worker drone, y lo que sería más humillante sería que ese mismo worker drone es un maldito niño. Pero realmente nada de eso importa en estos momentos. Lo importante era sacarle la información a este cabrón. La mirada de G se dirigió hacia Ginger. Comienza a hablar mierda, decía G mientras sacaba unas de sus colas y las apuntaba a Ginger. Ginger realmente no sabía qué hacer en estos momentos. Por un lado lo mataban rápido y por el otro una muerte lenta y dolorosa. Realmente ya no sabía qué elegir. Pero tal vez, solo tal vez, con todo el valor que le quedaba a Ginger, dijo: escúchame, te lo diré pero con una condición, decía Ginger tropezando con las palabras. G simplemente no se creía lo que decía Ginger. Simplemente poner condiciones en su posición parecía ridículo. Pero era su única opción si quería conseguir la información rápido. No sabe qué le están haciendo a Mag en ese lugar. Dime tus condiciones rápido, decía G a regañadientes. La primera es cuando te diga la información me dejarás ir. La segunda es no me busques cuando me vaya, y la última, la más importante, no quiero que digas quién fue el que te dio la información, decía Ginger mientras remarcaba la última parte. ¿Aceptas?, decía Ginger mientras le ofrecía una opción a G. G dio un suspiro de cansancio y dijo: acepto, pero no quiero volver a verte después de esto, decía G mientras su mirada atravesaba el cuerpo de Ginger. Bien, acepto. ¿Qué quieres saber exactamente? Quiero saber qué hacen en ese lugar exactamente, decía G mientras se ponía más seria. No sé muy bien qué es lo que hacen en ese lugar, pero lo poco que sé, es que experimentan con los worker drones y los murder drones.
Por si no te diste cuenta, yo fui uno de esos experimentos, decía Ginger mientras se señalaba a sí mismo. Entiendo, pero ¿qué van a hacer exactamente con Mag?, preguntaba G. Ginger dio un suspiro y dijo. Realmente no lo sé, pero estoy seguro que nada bueno. El tipo que administra ese lugar es un bastardo sádico. Si el mocoso está bien, es probable que estén experimentando con él. Te voy a decir algo, no todos sobreviven a sus experimentos. La gran mayoría morían por falta de aceite o por un abuso excesivo en los experimentos de ese hombre. Cada palabra que decía Ginger preocupaba cada vez más a G. Eso significa que Mac podría morir, decía G de una manera apagada. Es lo más probable, la tasa de supervivencia es muy baja, demasiada diría yo. El único que resistió cada uno de los experimentos de ese hombre fue alguien llamado Marcus, pero nunca más lo volví a ver, y no sé qué tanto lo habrán mejorado, decía Ginger mientras le explicaba a G. Séme sincero, ¿qué tan probable es que salga Mac de ahí? Ginger realmente pensó la pregunta de G, pero por más que pensaba solo un resultado se le venía a la cabeza. Lo siento, pero la probabilidad de que el mocoso salga es del 0%. G escuchó lo que decía y también las posibilidades de que Mac salga, pero dijo. Ridículo, claramente tú pudiste salir, eso significa que Mac también puede, decía G mientras desestimaba el resultado tan pobre que le dio Ginger. Si eso era todo, fuera de aquí antes de que te mate, decía G mientras tiraba a Ginger fuera del contenedor. G realmente había pensado en matar a Ginger apenas salga del contenedor, pero había muchos drones cerca y no quería llamar la atención tan rápido. Mientras Ginger era lanzado hacia afuera del contenedor, G se había encerrado para planear una manera para sacar a Mac de ese lugar. Cuando Ginger cayó en el suelo del callejón solo pudo pensar qué fácil fue eso, ¿no? Vio un poco a sus alrededores, pero después recordó que si salía ahora mismo del callejón era probable que la gente de aquí lo cazara, y realmente no está de humor para eso. Ginger se fue atrás del contenedor de basura donde estaba G mientras tanto, hasta que sea de noche y haya menos drones en la calle. Con Mag. Se podía ver cómo el Dr. Wooster había terminado su experimento, pero algo no estaba bien en la cara de él, se veía algo molesto. Mierda, creo que es otro fracaso, pero aún no lo puedo decir, tengo que hacer las pruebas primero. Marcus, deja al niño en la celda, ya no lo necesito más, cuando despierte me avisas, decía el Dr. Wooster mientras guardaba algunas cosas. Y cuando termines limpias este desastre, decía el Dr. Wooster mientras señalaba todo el aceite desparramado en el lugar. Marcus solo asintió y agarró a Mac como si fuera un saco de papas. No te tardes, que necesito esto limpio para otro experimento, decía el Dr. Wooster mientras se acomodaba su bata. Marcus ya estaba saliendo junto con Mag en su hombro. Mag aún estaba consciente, pero no tenía fuerzas ni para mover un dedo. Ese bastardo siguió, hasta reemplazar toda su piel. Cuando Mag le dio una última mirada al Dr. Wooster solo pudo sentir ira, una ira insaciable hacia ese dron. Le duele todo el cuerpo, pero aún así intentó forcejear para salirse de los brazos de Marcus, pero por su estado más la fuerza de Marcus se le fue imposible. Mag se sentía muy pesado y simplemente no podía moverse como debería. Mierda, suéltame ya, decía Mag con una voz ronca y cansada. Mag intentaba forcejear pero parecía un niño haciendo un berrinche en la espalda de su hermano mayor. Marcus no le importó las protestas de Mag y solo siguió su camino a paso lento. Mientras que Marcus llevaba a Mag, el Dr. Wooster se sentó y vio hacia donde estaba antes Mag. Ese niño. No parece ser normal, decía el Dr. Wooster mientras seguía viendo la camilla donde estaba Mag. Igual no importa, será un experimento más, decía el Dr. Wooster mientras volvía a tararear. Con Mag. Ahora que estaba despierto, podía ver las celdas donde estaban los murderdrones. Un pequeño escalofrío se presentó en el cuerpo cansado de Mag. Mag podía ver cómo tanto murderdrones como workerdrones estaban en celdas encadenados como si fueran animales. Y tampoco ayudaba que cada vez que pasaban al lado de la celda de los murderdrones al menos uno de ellos les gruñía o intentaban alcanzarlos con unas de sus manos, pero cuando sacaban alguna extremidad la celda directamente las cortaba. De un momento a otro Marcus había tirado a Mag en la misma celda de antes, pero esta vez le había colocado un collar. Después de que Marcus le hubiera colocado el collar a Mag, cerró la puerta con seguro dejando a Mag solo en la celda.
Cuando Marcus cerró la puerta, Mac no tardó en intentar quitarse el collar de su cuello, hizo lo que pudo con su cuerpo cansado, pero la tarea era complicada. Después de unos minutos Mac se cansó de intentarlo, pero un ruido en el techo le llamó la atención. Mac movió su cabeza a la dirección del ruido y cuando lo hizo pudo ver una cámara en el techo mirándolo fijamente con la típica luz roja indicando que estaba encendida. Mierda, no me van a dejar ni un momento de tranquilidad, decía Mac mientras se arrastraba a unas de las esquinas de la habitación barra celda. Mac solo suspiró y tocó su otro brazo. Cuando lo hizo, un dolor punzante atravesó el cuerpo de Mac. Apretó los dientes, pero algo no estaba bien, la forma no era la de siempre, eran más afilados. Mac rápido metió unos de sus dedos en su boca y revisó su dentadura. Mientras estaba revisándolo pudo sentir como los dientes de adelante eran mucho más afilados que antes. Estaba seguro que si daba un poco más de presión definitivamente atravesaría su dedo sin problemas. ¿Este tipo, qué me hizo? Eso era lo que se preguntaba Mac. Nunca debí de venir a este lugar, pero al recordar cómo fue que llegó toda su mente explotó de ira. Ginger maldito, si salgo de aquí, definitivamente te mataré, pensaba Mac mientras imaginaba las maneras de matar a Ginger. Simplemente no podía dejar de pensar en Ginger. Ese bastardo desde que llegó siempre fue un problema, quizás debería de cazarlo como la sucia rata que es, pensaba Mac. Quizás si le corto pata por pata. No, debo de buscar otras maneras de hacerlo sufrir. Una sonrisa que no era común en Mac se había marcado en su cara. No tardaron en escuchar unas risas maníacas en la habitación donde estaba Mac. Por cada día que pasa, el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza.